El paso uno para dimensionar una instalación fotovoltaica es recopilar la información del cliente y entender lo que necesita. Justo lo que te comentábamos antes. Es fundamental entender qué necesita el cliente. Dentro de esto, entender que se trata del primer paso y puede que sea el más importante. Es un primer contacto con el cliente, donde se deberá extraer la mayor cantidad de información posible para poder realizar de forma correcta el dimensionado del sistema. La siguiente información será de gran utilidad. Necesidades del cliente. ¿Qué necesita? Ubicación. ¿Dónde está localizada la instalación? No es lo mismo que esté localizada en Madrid que esté localizada, por ejemplo, en el sur de Argentina, que esté localizada en el norte de México. En función de dónde esté localizada, tendré que adaptarme con mi instalación fotovoltaica. Y luego también, fundamental, conocer la factura eléctrica y consumos energéticos del cliente. O bien tener la factura eléctrica para poder nosotros hacer un cálculo de perfil optimizado de la instalación del consumo energético de esa vivienda, o bien disponer del consumo energético para nosotros poder hacer el cálculo inverso. Dicho esto, dentro de la información que queremos recopilar del cliente, queremos ver qué necesidades tiene. Primero, saber si tiene conexión a la red eléctrica, fundamental, porque si tiene conexión a la red eléctrica, haré una instalación fotovoltaica on-grid conectada a la red, pero si no tiene conexión a la red eléctrica, tendré que trabajar una instalación fotovoltaica off-grid, aislada de la red, que cambie por completo el diseño. También si tiene intención de comprar o no baterías. Si quiere baterías o si quiere un autoconsumo muy alto, necesitará baterías. Pero para necesitar baterías tiene que estar dispuesto a hacer un desembolso inicial más grande. Si no está dispuesto a hacer ese desembolso inicial más grande y no le interesa tanto un autoconsumo muy alto, sino que le interesa maximizar el revenue y el payback de la instalación, quizá lo recomendable es ofrecerle una instalación que no tenga batería. Pero en general tengo que ser capaz de entender si el cliente va a querer baterías o no va a querer baterías. Luego, si quiere que sea una instalación con excedentes o sin excedentes. Dentro de una instalación fotovoltaica en vivienda, siempre y cuando la normativa local te lo permita, en España, por ejemplo, lo permite, lo suyo es acogerse a una instalación con excedente y verter el excedente para que luego te lo compense la red eléctrica. A lo mejor en algunos países de Latinoamérica no sé si se permite hacer esto o no. En España, por ejemplo, sí que se permite. En el caso de que fuera una instalación sin excedente, por el motivo que fuera, por ejemplo, que es una instalación de autoconsumo industrial y puede ser que el papeleo tarde bastante más y tú quieras empezar la instalación y el cliente final quiere hacerla sin excedentes, en ese caso deberé tener en cuenta sistemas de antivertido, por ejemplo. Con lo cual también es muy importante entender si la instalación va a ser con o sin excedente. Luego la ubicación, lo que hemos comentado, no es lo mismo una instalación fotovoltaica situada en el norte de Argentina que una en el sur de Argentina. No es la misma la irradiancia que hay en Asturias, por ejemplo, dentro de España, o la que hay en Sevilla. En base a esa ubicación tendré que calcular un número de paneles determinado. Luego también la información de dónde se van a colocar los paneles solares. Si hay una cubierta disponible, cuál es la orientación de esa cubierta, cuál es la inclinación. Si no hay cubierta, si el cliente está dispuesto de, por ejemplo, hacer una marquesina fotovoltaica o si tiene un terreno disponible para instalarlos. Todo eso es muy importante entender dónde el cliente pretende que instalemos los paneles solares para hacer también un cálculo luego del presupuesto que tenemos que, que ofertarle al cliente. No es lo mismo instalar los paneles fotovoltaicos en una cubierta plana que está en una primera planta que instalar los paneles fotovoltaicos en una cubierta inclinada que está en una tercera planta y donde los medios para hacer esa instalación son mucho más complejos y el coste es más alto. Con lo cual también tengo que entender esto muy bien. Y luego, por supuesto, y como comentario final, es fundamental también entender qué ahorro energético o económico espera tener el cliente. ¿Cuánto se espera ahorrar con la instalación fotovoltaica? Si el cliente espera ahorrar un 100%, tiene que saber que vamos a tener que sobredimensionar mucho la instalación fotovoltaica. Con lo cual hay que orientarle muy bien para entender qué quiere aquí. ¿Quiere ahorrar el máximo? ¿Quiere el payback lo más bajo posible? ¿Quiere el ahorro energético lo más alto posible? Hay que orientarlo muy bien para luego entender nosotros qué tenemos que ofrecerle. Porque lo he comentado, no hay una única solución, sino que hay una solución, sino que hay múltiples soluciones y hay que tratar de buscar la solución de dimensionado fotovoltaico que mejor se adecua al cliente en concreto. Y aquí es un poco lo que hemos comentado. Lo primero de todo sería también definir el tipo de instalación, si es una instalación doméstica, si es una instalación industrial o si es una instalación utility scale. Nosotros aquí nos vamos a centrar en la instalación doméstica.
Luego también si es un autoconsumo con excedentes o si es sin excedentes, que es un poco la explicación que hemos venido dando. En base al tipo de autoconsumo que sea, el dimensionado va a cambiar. Si es un autoconsumo sin excedentes, tendré que tener cuidado de no sobredimensionar mucho la instalación fotovoltaica. ¿Por qué? Porque si no tiene excedentes y tengo que instalar un antivertido, significa que todo lo que no sea capaz de autoconsumir al momento, voy a desperdiciarlo y voy a tirarlo a la basura. Sin embargo, si tengo una instalación con excedentes, sé que si tengo excedentes los voy a verter a la red eléctrica y y me los van a compensar. Y aunque esa compensación no sea demasiado elevada, por lo menos te compensan y te pagan algo de lo que estás vertiendo. Con lo cual, es importante tener en cuenta esto porque te ayudará a seleccionar un tipo de sistema u otro.